Estuvieron entonces ustedes viendo y escuchando en el segundo bloque de la noche de hoy a una chica que nos estuvo hablando acerca de la prevención y de la curación del esguince cervical. Una chica que es fisioterapeuta recibida, mujer, por lo tanto, de ciencia, que va a venir inclusive en sus siguientes programas a seguir ilustrándonos acerca del problema de los esguinces. Y ahora vamos a tener nuevamente con nosotros a la uruguaya Isabel Monge, que tanto ha estado ya con nosotros, y yo diría, no tanta polémica, sino tanta atención le prestan ustedes, nuestros televidentes, que nos paran por la calle para preguntarnos, pero Isabel, realmente, ¿qué es? ¿Una hechicera? ¿Qué es? ¿Una bruja? ¿Qué es? ¿Una curandera? En fin, hay una cantidad de términos dentro de la cura, digamos, por esoterismo. Ya Isabel nos explicará absolutamente todo lo que encierran estos términos y cuál es la tremenda diferencia que existe entre lo que ella hace y lo que puede ser, por ejemplo, un sanador, un hechicero, un brujo, en fin. Isabel, ante todo, muchas gracias por estar con nosotros y por sobre todas las cosas a prestarte a aclarar una serie de conceptos que en este caso nuestros televidentes no tienen muy claro. Bueno, Milton, buenas noches. En primer lugar, vamos a remontarnos un poco en la historia de lo que tiene que ver con todos estos conceptos. Si bien desde la Edad Media se usaban los conceptos de brujos, hechiceros, sacerdotizos, era más bien personas que tenían sabidurías, que podían predecir, que podían decirle a sus reyes lo que iba a suceder. Entonces, de alguna forma, la población y la sociedad los temía. ¿Por qué? Porque eran los que sabían lo que iban a pasar. Entonces, desde esa época, ya empezaron que cuando el brujo empezaba a tener como muchos aciertos, vamos a decir así, ya después lo quemaban en la hoguera, o sea, como que era que tenía que ir su alma, estar quemada para que no fuera su sabiduría a otro lugar. Pero bueno, eran todos mitos. Pero en sí lo que engloba todo esto, Milton, es que la sociedad es el que hace las diferencias. Diferencias en el fondo no hay, sino que somos nosotros mismos que ponemos las diferencias. ¿Por qué? Te explico. Tú hace un poco preguntabas qué era yo. Bueno, te digo lo que soy, un sanador espiritual. ¿Qué es un sanador espiritual? Es una persona que canaliza el cuerpo espiritual, el alma, ¿sí? Que es donde está toda la programación nuestra para saber lo que le pasa a la persona. Entonces, con esta sabiduría, Milton, como le digo a veces a los pacientes, puedo usar para el lado bien como para el lado mal. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene sabiduría, uno muchas veces, Milton, y es lamentable, se puede aprovechar de la situación de la persona, que la persona viene a pedirnos ayuda. Entonces, en vez de ser una sanadora espiritual, sería una bruja, sería una hechicera, una curandera de la parte negativa. Entonces, hay diferencia en lo que tiene que ver que nosotros hemos marcado, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero aclarar en primer lugar. Después tenemos todo lo que tiene que ver con la brujería. La brujería, que es la magia negra, que hacen daño a la persona, ¿sí? Y que trabajan con seres espirituales negativos. ¿Qué quiere decir eso? Que son seres que están perdidos y que invocan a los espíritus. Hay un juego muy común que todo el mundo conoce, que es el juego de la copa o de la ouija, que es el famoso juego con las letras y o la tijera. Pueden usar la tijera o una copa, un vaso, y van dando. Ahí están invocando seres que están perdidos, y como los llaman, vienen, porque si te llaman, vos venís a ver qué querés, y después, como no lo saben liberar, ¿qué pasa? Esos seres quedan
dando vueltas, porque claro, lo llamaste, es como que sos su amo, y quedan a ver qué vos le decís, pero como no sabes qué decirle, porque lo toman como un juego, pero hay juegos peligrosos en nuestra sociedad. Entonces, uno de ellos es ese. Entonces quería más o menos aclarar a grosso modo la diferencia de lo que tiene que ver con todos los conceptos que se escuchan por ahí. Ahora, todo el mundo sabe, inclusive adivino mucha sonrisita irónica de gente que nos está viendo y escuchando. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, en el periodo de la Inquisición, allá entre los siglos XV y XVII, como bien tú decías, las brujas fueron perseguidas, inclusive a Juana de Arco, tú lo sabes, sí, sí. La quemaron en la hoguera porque dijeron que era una bruja, ¿no? O sea, no era buena en ese momento desde el punto de vista político, sí. Entonces la tildaron de bruja y la quemaron. En fin, entonces, todas estas brujas, digamos, entre comillas, que eran quemadas durante el periodo de la Inquisición, evidentemente usaban sus poderes para hacer daño. Nosotros, una definición que tenemos justamente de la palabra brujería es el conjunto de creencias, conocimientos prácticos y actividades de brujas, supuestamente dotadas de ciertas habilidades mágicas, que emplean con la única, reitero, finalidad de hacer daño. Entonces mi pregunta hacia ti, Isabel, que conoces mucho más de estos temas que nosotros, es, hablabas de magia negra, hay magia blanca, entonces están las brujas, pero están también las hechiceras. ¿Cuál es la diferencia que existe entre ese término, entre brujería y hechicería o hechizo? Claro, el hechizo es que cuando es el encantamiento en forma involuntaria de lo que tiene que ver con la persona, o sea, como es como un tipo hipnotizador, o sea, como que te hace ver algo de que tú no lo ves, pero te hace creer que lo estás viendo, y es cuando actúas y aprovechan ese trance o ese estado hipnótico de la persona para hacer daño, ¿me entendés? ¿Para qué? Bueno, muchas veces para robar, para matar, para violar, digo, entonces esa persona no está en sí consciente, pero claro, son usados esos canales, que hoy en día, digo, no es muy usado, pero sí sabemos que en Brasil, Milton, se usa todo lo que tiene que ver con la parte de magia negra, magia blanca, que es la umbanda y la quimbanda. La umbanda es la magia negra, ¿sí? Que es toda la parte de lo que tiene que ver con los rituales, con sacrificios, con, bueno, que matan animales, que hacen sacrificios humanos, que ofrendan a los dioses, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con su, bueno, su plato, su ofrenda, que allá le llaman las bandejas, que se visten en forma de acuerdo a cada santo, que ellos se incorporan, se dice allá, que es un cuerpo espiritual de esos seres que como que adopta a la persona y se viste de acuerdo a lo que es, puede ser la Virgen del Agua, puede ser Nuestra Señora Aparecida, puede ser San Jorge, puede ser Jesús, o sea, depende dónde estén, en qué terreira, ya se llaman terreiras. Y después está la quimbanda, que es la magia blanca, que es lo que tiene que ver con la sanación espiritual, tiene que ver ayudar a la persona nada más que del punto de vista positivo, o sea, no hacen maldad y no hacen sacrificio, nada más lo único que hacen es ayudar a la persona, o sea, invocar esos seres espirituales para ayudar a esa persona a salir adelante. O sea, según he podido desprender de tus palabras, la diferencia entre entonces la bruja y el hechicero, o el brujo y la hechicera, está en que el brujo por lo general lo que trata es de hacer daño, mientras que el hechicero tanto puede hacer magia blanca como magia negra, o sea, ayudar o destruir, claro. ¿Es cierto? Es que todas personas, Milton, desde épocas remotas, todas personas, todos podemos ayudar o hacer daño. Eso no es ninguna novedad. Entonces, cuando tenés sabiduría, lo que muchas veces se aprovechan de la situación de la persona. Es lo que le digo a la gente cuando va a Milton. Si yo quiero usar toda mi sabiduría a sacar dinero o hacer daño, yo te puedo decir, bueno, me viniste a consultar y Milton, mañana si no me apareces con X cantidad de dinero te va a pasar algo. Y vos, como confías en mí,
vas a conseguir ese dinero, ¿me entendés? Porque si, bueno, si Isabel me lo dijo y sé que lo que Isabel dice se cumple, entonces vos venís. Entonces eso es una forma de robar a las personas, de hacerle daño. Un poco las sectas hacen eso. Justamente. La secta, hay una de las sectas que son, no voy a nombrar porque por supuesto que no cabe en el programa, Milton, pero hay sectas que le sacan la glucosa a la persona, o sea, el azúcar. Entonces las células no tienen energía, entonces esas personas pierden la capacidad de pensar, entonces hacen lo que les dice, porque claro, el sistema nervioso no tiene el aporte energético suficiente y al no tener energía, es como cuando te mareás, cuando te baja el azúcar, que sentís que estás mareado, que ves como estrellita, ves nublado, entonces justamente es cuando le está faltando ese aporte calórico, entonces les prohíben terminantemente el azúcar, para que esas personas hagan lo que ellos quieren que hagan. ¿Me entendés? Ahora, me decías también, antes de comenzar la entrevista, que hay todo un ritual dividido en 6 partes en lo que se refiere a la hechicería, a los hechizos, cuando van a hacer esto. Quisiera que nos explicaras un poco. Nos decías que primero existía la preparación. Sí. ¿Cómo es esa preparación? Sí, en principio que se llaman rituales, que se llaman ruedas, que bueno, que muchas veces se llaman invocaciones, depende de dónde esté, en qué lugar estés del mundo o trabajando con esos seres. Lo primero que tenés es la preparación, que es reunir a las personas que quieren participar en ese ritual. Después que reunís a las personas, viene la persona que tiene la capacidad de recibir toda esa sabiduría o un cuerpo espiritual, ¿sí? De alguna forma es la persona que va a invocar a ese ser. O sea que me decías antes que cuando llega esa persona es la apertura entonces ya del ritual. Esa es la parte de la apertura. Cuando llega la persona que va a entrar en la tercera parte, que es la invocación. Cuéntanos. Sí, bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahí se invoca de acuerdo al cuerpo espiritual y esa persona es cuando ya muchas veces hacen rituales de baile, hacen gritos, cánticos, algunos trabajan con agua, otros con fuego, depende de en qué estés trabajando. Pero con los tambores también, las invocaciones con los tamboriles, entonces ahí ya empieza el trabajo en sí. La ejecución. Sí, la ejecución, que el trabajo en sí es la persona que quiere que ese pai, que se dice el pai de santo, que lo atienda, separa a la persona y va a recibir, bueno, como una bendición, para que entiendan así, para que el pai les diga a la persona lo que tiene que hacer o que no. Después está el sacrificio, el quinto, que viene el sacrificio, que muchas veces hacen la persona tener sacrificio con animales, cortar el cuello de una gallina, conejo, gato, bueno, depende de qué se trate, está ahí. Y después de todo eso que cuando termina, el cierre, está la ofrenda, antes del cierre está la ofrenda al pai o a la persona que estén haciendo ese sacrificio, ofrendan, y acá no se ve mucho, pero en nuestro país, y tú lo has visto, y en Brasil, en las encrucijadas que se llaman, que en los cruces de calle hay bandejas que hay con caña, con vela, con maíz, con cosas, que esos son las ofrendas que se ponen en las encrucijadas, que se llaman, que son los cortes de esquina, de calles. Entonces de ahí es cuando están, después viene ya el cierre del ritual, que la persona supuestamente vuelve a la normalidad, ¿sí? Y cada uno va a su casa, pero también ahí a cambio de eso dejan dinero, Milton, ¿sí? O sea, es como una ofrenda, no te cobran, pero dejas una ofrenda, y como si a la gente le hace bien, deja lo que puede. Entonces siempre de alguna forma queda, bueno, todo englobado ahí. Ahora, me decías que cuando el hechicero adivina el futuro, por ejemplo, aquellos hechiceros que desde la Edad Media también, que el rey lo llamaba para adivinar su futuro, eso es un sortilegio, nos decías. Claro, porque de alguna forma la persona, al ser clarividente, poder predecir el futuro, era la persona que, bueno, tenía en sus manos
como quien dice, a todos en sus manos, porque lo que de acuerdo decía es, iba a cumplir tanto las batallas, si iban a ganar batallas, si iba a pasar algo, en los desiertos si venían las tormentas, si donde había agua, donde no había, o sea, como eran cosas que eran energías que se estaban moviendo, que hoy en día hay personas que tienen dones, es verdad, pero también lo están usando para canalizar energías positivas. Ahora bien, hemos hablado de hechicería, hechiceros, hemos hablado de brujería, de brujos. Ahora me gustaría hablar también de santería. Sí. O sea, la definición que tengo yo de santería es que es el conjunto de sistemas religiosos que funden creencias católicas con la secta Yoruba. Eso es lo que yo tengo. Creen en un Dios universal. Cuéntanos un poco al respecto. Volviendo nuevamente, porque hay todo mezclado, un poco de historia para que la gente tenga idea. Cuando África se fue a Brasil, como esclavos, entonces cuando los negros eran esclavos en Brasil, para hablar más claro, esos esclavos hacían rituales y como tenían sabiduría, ¿sí?, ellos de alguna forma tenían como comprometido a sus patrones, a sus señoritos o señoritas, tenían comprometido porque ellos de alguna forma lo que les decía se estaba cumpliendo. Entonces usaban los santos de la que conocemos de la religión católica para targiversar sus creencias. Entonces ponían sus creencias en una imagen, vamos a decir así, en una imagen de la religión católica que conocemos. Por ejemplo, uno de ellos es el Ogún, que es el San Jorge, que es venerado y conocido por todo el mundo, tanto en la religión católica como en la religión umbanda. O sea, San Jorge es uno de los pilares, inclusive hay cánticos que abren los rituales como que lo invocan a San Jorge para cortar las energías negativas. ¿Por qué? Porque San Jorge con su espada va cortando. El caballo está pisando un dragón. Es similar a San Miguel, o sea, al Arcángel Miguel. ¿Por qué? Porque el Arcángel Miguel también tiene la espada que está cortando de alguna forma una serpiente. O sea, como que están cortando energías negativas. Se usa, de hecho, al entrar en la casa, en Brasil y en los lugares de frontera, en los lugares que se creen, que tienen creencias de este tipo, es colocar San Jorge, una estampita de San Jorge a la entrada de la puerta por el lado de adentro, cosa que corta las energías negativas. Cortan las energías negativas. ¿Por qué? Porque toda persona que va a hacer influencia negativa a la casa, entonces como que San Jorge está cortando y esa persona no entra. Esas son las creencias que vienen más bien de Brasil. Ahora bien, un último concepto, sí. El curandero. Sí. ¿Qué es un curandero? El curandero es una persona que nació con dones o con gracia, como dicen acá, que son los que curan con cosas naturales, con agua, con carbón, con yuyos. Yuyos acá son hierbas que te mandan cosas caseras y la gente se alivia, porque en definitiva, en el fondo de todo esto, un curandero es como un médico, pero sin título. ¿Por qué? Porque si partimos de la base, si leemos algún prospecto de medicamento, Milton, vemos que los medicamentos están compuestos por la mayoría de cosas de herboristería, cosas naturales, nada más que producidas a nivel químico, ¿sí? Entonces, cuando hacen esa alquimia es cuando transforman el yuyo el árbol o la hoja, la transforman en una cápsula y es donde nos tomamos, pero en definitiva es una infusión. Es como una infusión de lo mismo. Por eso, hoy en día los herbolarios tratan de moda. ¿Por qué? Porque el herbolario te vende cosas naturales, que supuestamente es más natural, menos daño que con los procesos químicos que tiene cualquier medicamento. Muy bien, y ahora para terminar, sí, la pregunta del $1.000.000. Sí. ¿Cuál es la diferencia del trabajo entonces que Isabel Monge realiza con hechiceros, con brujos, con sanadores, con curanderos, con santeros? ¿Cuál es la diferencia para que finalmente el público, nuestro televidente, sepa qué es lo que realmente Isabel Monge hace? Bueno, lo que hace Isabel Monge es justamente sanación a nivel espiritual, ¿sí?, y emocional.
El físico, Milton, son ramas que si bien físicamente estamos afectados, es como ya volví a repetir muchos programas, es porque traemos cosas que vienen de nuestro cuerpo espiritual y nuestro cuerpo emocional. Entonces a nivel físico sentimos la repercusión, vamos a decir así. Entonces lo que trabajo es a nivel espiritual y con energía. Entonces mi trabajo real es justamente canalizador de energía y sanador espiritual y emocional. Eso es el trabajo que engloba, más allá de todas las cosas que se pueden usar, que es la gemoterapia, la digitopuntura, pero no deja de ser canalización de energía. Muy bien, te agradecemos una vez más tu presencia. Vas a seguir viniendo para, por sobre todas las cosas, hacer recordar a los televidentes cada paso de lo que tú vas haciendo aquí en España y qué repercusión tiene entonces tu trabajo, por sobre todas las cosas, en nuestro país, en Uruguay, que sabemos están muy, pero muy agradecidos con todo lo que tú estás haciendo. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Muy bien. Muchísimas gracias entonces por haber estado una vez más con nosotros, y a ustedes decirles que después de los sanos consejos de siempre nos vamos a montar a caballo.